Bueno, buen día. Estamos estrenando mes muy prolijito, empieza un lunes. El tema de la clase de hoy, que después va a salir en la práctica, son los coeficientes de Fresnel. Va a ser una clase básicamente cuentosa, se pone un poquito más conceptual recién al final. Otra vez le agradecemos a Greg Larson por la ilustración de la tapa. Bueno, el problema simplemente es la reflexión y transmisión de una onda plana en la interfase entre dos medios con constante dieléctrica y permeabilidad conocidas. Eh, con lo cual la onda plana, la onda incidente, tiene un vector de onda K sub i que incide haciendo un ángulo i con la normal a la interfase. La interfase es un plano, o sea que es el caso más simple posible. Parte de la onda se refleja con un vector de onda K sub r, parte de la onda se transmite con un vector de onda K sub t. Eh, Por simetría, el problema está restringido a un plano, o sea, el plano que definen la normal y el número de onda incidente. Los otros números de onda van a pertenecer al mismo plano, ya que no tienen ningún motivo para torcerse ni hacia un lado ni hacia el otro. Y también por simetría podemos afirmar que los ángulos de incidencia y de reflexión van a ser iguales entre sí, por lo cual no les puse ninguna letra separada. O sea, entonces, el problema está circunscripto a un plano definido. Estamos considerando radiación monocromática, la relación de dispersión. Bueno, la frecuencia es la misma en los dos medios. Eso es una consecuencia del hecho de que los campos tienen que ser continuos a través de la interfase. Las componentes tangenciales de los campos, del campo eléctrico E y del campo magnético H, tienen que ser continuas, por lo tanto tienen que estar oscilando con la misma frecuencia. La frecuencia tiene que ser la misma en los dos medios, o dicho en un lenguaje más de escuela primaria, el color no cambia cuando la luz pasa de un medio a otro. Pero como la relación de dispersión sí es distinta, porque involucra este coeficiente, este índice de refracción, que es la raíz cuadrada de epsilon por mu, como la relación de dispersión cambia, para decir la frecuencia no cambió, lo que tiene que cambiar es la longitud de onda, y por lo tanto también cambia el número de onda, que es 2pi sobre la longitud de onda. Y este n entonces es el índice de refracción. Cuando tengo una fórmula que es exactamente igual en ambos medios, no voy a escribir en general los índices. O sea, se sobreentiende que n1 es la raíz de epsilon 1 por mu 1 y n2 es la raíz de epsilon 2 por mu 2, para no recargar tanto la notación. Se puede pensar el problema como la superposición de una onda viajando en la dirección de X y otra viajando en la dirección de Z. La dirección de X es la dirección a lo largo de... es la intersección entre el plano en el que están todos estos vectores y el plano de la interfase. Para formar una torna derecha, el eje Y se tiene que estar metiendo hacia adentro de la pantalla. Entonces, podemos pensar el problema que tenemos una transmisión paralela a la interfaz, en la cual no pasa gran cosa, y una transmisión perpendicular a la interfase en la dirección del eje Z. Y la continuidad de los campos en la interfase dice que el número de onda de la propagación en la dirección X tiene que ser el mismo para las tres ondas, la incidente, la reflejada, la transmitida, y de ahí ya sale solita, sale la ley de Snell, teniendo en cuenta que el número de onda, el módulo del número de onda en un medio y en el otro
no son iguales, ya sale solita la ley de Snell, una de las leyes más antiguas de la física. En cuanto a los versores de los vectores números de onda, eso simplemente uno los lee del dibujo. Se ve que las componentes X de los versores van a ir como los senos, las componentes Z van a ir como los cosenos. O sea que simplemente mirando el dibujo, llegamos a que los tres versores de la onda incidente, el de la onda reflejada y el de la onda transmitida, están dadas por la ecuación 1. Bueno, los campos magnéticos están relacionados entre sí por la ley de Faraday. En este contexto, como son simplemente ondas planas, derivar respecto del tiempo, multiplicar por menos I omega, derivar respecto del espacio, multiplicar por I K, y entonces la ley de Faraday simplemente toma esta forma. De vuelta, en cada medio hay que usar los valores correspondientes de epsilon y de mu. Lo que importa de esto entonces es que el versor K, el vector E y el vector B van a formar una terna derecha en cada uno de los medios. Y el objetivo que nos estamos planteando es encontrar los llamados coeficientes de Fresnel. Que está Fresnel, 1788, 1827, murió un 14 de julio, o sea que para un francés debe ser la peor maldición que hay. El caso es que el objetivo es encontrar las amplitudes de la onda transmitida y de la onda reflejada en función de la amplitud de la onda incidente. O sea, esto es la amplitud, no la intensidad. La intensidad va a ser el módulo cuadrado de la amplitud. La notación no es estándar, es un invento mío para el propósito de la clase de hoy. Va a haber un coeficiente de transmisión, que es el cociente de las amplitudes transmitida e incidente, un coeficiente de reflexión, que es el cociente de las amplitudes reflejadas e incidente. Y la notación lo que quiere decir es que estamos estudiando el caso en que las ondas inciden del medio 1 y se transmiten al medio 2, o inciden en el medio 1 y se reflejan en la interfase al medio 2. Y lo hago explícito porque una de las cosas que vamos a ver es qué pasa si hago el problema al revés, qué pasa si en vez de incidir desde el medio 1 y transmitiéndome al medio 2, incido del medio 2 al medio 1. Bueno, ¿hay alguna relación entre los coeficientes de Fresnel en un caso o en el otro? Bueno, resulta que uno espera que sí la haya, porque sabemos que la teoría de Maxwell es invariante frente a la inversión temporal, y un caso es simplemente la inversión temporal del otro. O sea que para poder discutir esas propiedades de simetría de los coeficientes de Fresnel, según estamos incidiendo desde el medio 1 o desde el medio 2, es que adopté esta notación, que repito, no es una notación estándar, en que hago explícito cuál es el medio en el que estoy entrando, es el que está a la izquierda, y el medio del que estoy saliendo es el que está a la derecha. Así que este es el objetivo. Básicamente lo que hay que plantear son las condiciones de contorno de los campos en la interfase. Disculpen un segundo, está entrando gente. Bueno, conviene distinguir dos casos según que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia o que esté comprendido en el plano de incidencia. Por supuesto, en general uno va a tener todo, o sea, va a tener el campo eléctrico no va a tener componente en la dirección de K, ya sabemos que las ondas electromagnéticas son transversas,
Pero aparte de eso va a tener componentes en las tres direcciones, X, Y hacia dentro de la pantalla y Z, pero los coeficientes de Fresnel van a ser distintos en el caso de la izquierda, la llamada polarización horizontal, en el que el campo eléctrico se está metiendo en la pantalla, eso significa esta crucecita, y como las componentes tangenciales del campo eléctrico tienen que ser continuas, eso vale entonces para las tres ondas, o sea, en los tres casos, tanto la incidente, la reflejada y la transmitida, el campo eléctrico se va a estar metiendo hacia adentro de la pantalla, y en este caso, obviamente, la condición de continuidad de las componentes normales de D, bueno, se cumple trivialmente, ya que para los tres hace la componente normal de D es 0. Usando la regla entonces de que B es simplemente capo D, si ya sé dónde está E, simplemente usando la regla de la mano derecha, veo fácilmente cuál es la orientación de B en cada caso. Por supuesto que en el dibujo estoy asumiendo que, para empezar, que las amplitudes estas son números reales, o sea, estoy asumiendo polarización lineal en los tres haces, y fundamentalmente este es el dibujo cuando, cuando las E's son positivas, pero en principio E podría ser tanto positivo o negativo, o sea, esto es solamente el dibujo cuando las E son positivas. Esto es lo que se llama la polarización horizontal, simplemente porque efectivamente el campo eléctrico es horizontal. El otro caso es cuando el campo eléctrico tiene una componente en la dirección de Z, y en ese caso, como tiene que ser perpendicular a K, si tiene una componente en la dirección de Z, también tiene que tener una componente en la dirección de X. Entonces, simplemente convencionalmente elijo estas orientaciones para los tres campos. La ventaja que tienen haber elegido las orientaciones de los E sub I. De vuelta, el E sub I en principio parece un número complejo, así que esto es puramente ilustrativo, pero cuando E sub I es un número real positivo y el campo efectivamente está apuntando en esta dirección, aplicando de vuelta la regla en la mano derecha, veo que en los tres haces, en polarización vertical, el campo magnético solamente tiene componente en la dirección de las I's negativas, o sea, el eje Y se está metiendo en la pantalla porque el eje Y es el versor Z por el versor X. Acá el campo magnético está saliendo de la pantalla, o sea que el campo magnético en polarización vertical está orientado en la dirección, cuando todo es real y positivo, el campo magnético está orientado en la dirección de las I's negativas. Bueno, después básicamente con esto se termina el problema, lo que sigue simplemente es hacer la cuenta. En el caso de polarización horizontal, entonces, en las tres haces el campo eléctrico solo tiene componente en la dirección del versor J. Sabemos que el campo magnético B es simplemente capo D, o sea que tenemos la fórmula, tenemos la forma de K, tenemos la forma de los versores de los números de onda correspondientes a cada uno de los medios, por lo tanto, lo único que queda por hacer es hacer la cuenta, y fácilmente encontramos la forma de B. El vector D, el vector de desplazamiento, es simplemente multiplicar a E por el épsilon correspondiente de cada medio. El vector campo magnético H es simplemente dividir a B por la permeabilidad magnética correspondiente a cada medio, con lo cual tenemos expresiones explícitas para los campos correspondientes a cada una de las tres ondas. Lo único que queda hacer es aplicar las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son que las componentes normales de D es continua, pero eso ya habíamos visto que en este caso, en el que el campo eléctrico está acostado, eso es trivial porque simplemente CD igual a 0.
Y las componentes normales de B también tienen que ser continuas, la divergencia de B vale 0, en cambio las componentes tangenciales de E también tienen que ser continuas, porque si bien el rotor de E no vale 0, tampoco es singular alrededor de la interfase, y por lo tanto, si yo calculo la circulación de E en un contorno que esté parte en una interfase y parte en la otra, pero con un área tendiendo a 0, esa circulación me tiene que dar 0. Entonces, tanto la condición de las componentes normales de B como las tangenciales de E me dan esta condición, muy simple. Básicamente dice que el E transmitido es simplemente la suma del E incidente y del E reflejado. Para cerrar el problema necesito otra condición independiente. Esa condición me la da la continuidad de las componentes tangenciales de H. Nuevamente, el rotor de H no es 0, pero tampoco es singular en la interfase, y por lo tanto la circulación de H en un contorno que esté mitad en un medio, mitad en el otro, pero con un área tendiendo a 0, me tiene que dar 0. Y tengo una fórmula explícita para H, simplemente agarrar la fórmula explícita para B y dividir por mu, y eso me da una segunda ecuación, donde aparece esto, esta es la letra griega bar teta, en TeX es /bar teta, y de vuelta esta notación no es estándar, es un invento mío para los propósitos de esta clase, pero la idea fue no usar la notación de Jackson, sino buscar una notación precisamente que enfatice la simetría de los coeficientes. O sea que van a tener que hacer un pequeño trabajo de traducción entre la notación que yo estoy usando y la notación del Jackson, y lamento comunicarles que eso es completamente intencional. O sea que realmente se sienten a entender cómo uno pasa de una notación a la otra, porque eso le va a dar un poco más de intuición acerca de qué es lo que quieren decir las fórmulas. Bueno, habiendo llegado a este punto, tengo simplemente las ecuaciones 7 y 8, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Todos los coeficientes son conocidos, T dado el ángulo de incidencia, lo saco simplemente de la ley de Snell. De manera que lo único que queda es resolver el sistema, ni siquiera es un sistema particularmente complicado, y esta es la solución. O sea, con la ecuación 9 hemos resuelto el problema de encontrar los coeficientes de Fresnel en el caso de polarización horizontal. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Está bien? ¿Se sigue? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, bárbaro. Entonces seguimos, ya resolvimos el caso de polarización horizontal, falta el caso de polarización vertical, ni siquiera es más complicado. En este caso, bueno, del dibujo, simplemente del dibujo leo cómo son los campos eléctricos en cada uno de los haces, uso la condición de que B es capo de E y encuentro quiénes son los campos magnéticos. Tal como esperaba, los campos magnéticos están puramente en la dirección de las Y negativas. De vuelta, esto no es algo que haya que asumir, es simplemente calcular los productos vectoriales de capo de en cada uno de los casos. Es lo que de esa forma uno chequea que más o menos las cosas están andando como una espera. Nuevamente, si quiero encontrar los vectores de desplazamiento, tengo que multiplicar los campos eléctricos por el epsilon correspondiente. Si quiero encontrar los campos magnéticos H, tengo que dividir los campos B, la inducción magnética, por los mues correspondientes.
aplico las condiciones de continuidad. En este caso, la que es trivial es la continuidad de las componentes de B, porque las componentes normales de B valen 0 en cada uno de los casos. En cambio, ahora la continuidad de las componentes normales de D no es trivial, pero me da la misma condición que la continuidad de las componentes tangenciales de H, y esa condición toma la forma de la ecuación 12, mientras que la continuidad de las componentes tangenciales de E da la ecuación 13, como se puede apreciar a simple vista. O sea, estoy pidiendo que las componentes tangenciales son las componentes I, o sea, son esta columna. Estoy pidiendo que la suma de estas dos sea igual a la tercera, por lo cual, perdón, me parece que estoy yendo al revés, me queda simplemente esta condición. Creo que hay que cambiar un signo en algún lado. Bueno, nuevamente tengo un sistema de 2 por 2, simplemente se trata de resolverlo, y encuentro los coeficientes de Fresnel para la polarización vertical, donde aparece este nuevo coeficiente alfa, que fíjense que no es el cociente de los índices de refracción. O sea, si fueran epsilon 2 mu 2 dividido epsilon 1 mu 1, sería simplemente n2 dividido n1. Pero no es, alfa no es el cociente de los índices de refracción, porque las permeabilidades están cruzadas, o sea, es epsilon 2 por mu 1 dividido epsilon 1 por mu 2. Y en este punto básicamente resolvimos el problema. El problema era encontrar los coeficientes de Fresnel y, bueno, los encontramos. Estos son los coeficientes cuando la polarización es vertical. Estos son los coeficientes para polarización horizontal. Y lo que uno hace cuando termina una cuenta de estas características y da un resultado sobre el cual uno no tenía ninguna intuición previa de cuánto tenía que dar, es jugar con el resultado. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando termina una cuenta de este tipo. Tiene que plantear casos límite, casos en los que uno más o menos se imagina cómo tendría que ser la respuesta y ver si la solución que uno encontró efectivamente es consistente con esos casos sencillos. El caso más simple de todos es cuando no hay interfase. O sea, si epsilon 1 fuera igual a epsilon 2 y mu 1 fuera igual a mu 2, no hay interfase. Y en ese caso, bueno, la onda sigue de largo. O sea, el coeficiente de transmisión me tiene que dar 1, el coeficiente de reflexión me tiene que dar 0. Y efectivamente vemos que en el caso en que bar teta 1 es igual a bar teta 2, efectivamente el coeficiente de reflexión se anula y el coeficiente de transmisión me da 1. En el caso de polarización vertical vale exactamente lo mismo. Cuando no hay interfase, simplemente la onda tiene que seguir de largo sin sufrir mayores perturbaciones. Ahora, cuando no hay interfase, este coeficiente alfa de la ecuación 15 tiene que valer 1. Por lo tanto, nuevamente, vemos que cuando bar teta 1 es igual a bar teta 2, el coeficiente de reflexión se anula y el coeficiente de transmisión efectivamente me da 1. O sea que al menos ese caso simple en que no hay interfase, el resultado que obtuvimos es razonable. Obviamente, si esto no hubiera dado, simplemente quiere decir que nos habíamos equivocado en algún lado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, de vuelta, le vamos a proponer a los coeficientes de Fresnel otras condiciones simples. Vamos a ver si las fórmulas que encontramos las satisfacen, y realmente no va a ser mucho más complicado que lo que hicimos hasta ahora. Así que, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se lee la notación? A ver,
Esto es, yo estoy incidiendo, con la onda incidente viene del medio 1, se transmite al medio 2. Entonces, TB es la amplitud, o sea, estamos haciendo la distinción entre amplitud e intensidad. Acá en todos estos dibujos, estas son las amplitudes de las ondas. Si yo quiero la intensidad, es el módulo cuadrado de E sub t. Entonces, la amplitud de la onda transmitida en el medio 2 es T sub v, en el caso de polarización vertical, 2,1 de la amplitud de la onda incidente en el medio 1. Y acá es la amplitud de la onda reflejada en el medio 1, pero reflejándose contra la interfaz del medio 2, es RB 2,1 por la amplitud de la onda incidente en el medio 1. Coeficiente alfa está definido en la ecuación 15, bar teta 1, bar teta 2, están definidas acá. Y como no es simplemente una cuestión de índices 1 y 2, sino que bar teta 1 implica el coseno del ángulo de incidencia, bar teta 2 implica el coseno del ángulo de transmisión. En este caso puse las dos fórmulas explícitamente. ¿Está bien, Pablo? ¿Se entendió? Bueno. Este es uno de esos problemas en que no hay notación que realmente funcione. O sea, las fórmulas son más o menos complicadas. Yo elegí una notación que lo que hace es enfatizar la simetría de los coeficientes, pero que es un poquito oscura, porque estas cosas bar teta tienen un montón de cosas adentro, básicamente son cajas negras, pero al menos la simetría de los coeficientes es clara. Bueno, entonces decía, el juego es ¿qué podemos pedirle a los coeficientes que parezca razonable? Y ver si las fórmulas que encontramos satisfacen esas condiciones razonables. Bueno, una cosa que le podemos pedir al problema que parece razonable es que se conserve la energía. De vuelta, acuérdense que tenemos un problema que básicamente son dos. O sea, por un lado hay transmisión en la dirección horizontal, y ahí no pasa mayormente nada, pero también hay transmisión en la dirección vertical. Entonces, cuando uno dice, bueno, queremos chequear si se conserva la energía, en la dirección horizontal se va a conservar trivialmente porque la dirección horizontal es simplemente una onda plana con un número de onda K sub X que es el mismo para los tres haces. La pregunta es, ¿qué está pasando en la dirección vertical? Uno sabe que el flujo de energía es el vector de Poynting. El vector de Poynting va a estar orientado en la dirección y sentido de los números de onda. Y entonces la pregunta es si el vector de Poynting efectivo en el medio 1, que va a ser la diferencia entre el flujo de energía hacia arriba de la onda incidente menos el flujo de energía hacia abajo de la onda reflejada, es igual al flujo de energía en la dirección de las zetas positivas de la onda transmitida. Sí, debería serlo, porque si no estamos acumulando energía en la interfase, cosa que no tiene mayormente sentido. O sea que esta es una cosa razonable que uno puede pedir a los coeficientes que satisfagan, y es que automáticamente garanticen la conservación del flujo de energía en la dirección vertical. Es importante, enfatizo esto del vertical, porque precisamente el vector de Poynting está en la dirección de K. Al calcular la componente vertical del versor de Poynting va a aparecer un coseno del ángulo correspondiente. O sea que no estamos pidiendo la continuidad de los vectores de Poynting, estamos pidiendo la continuidad del vector de Poynting multiplicado por el coseno
del ángulo correspondiente. Entonces, en cada una de las ondas, bueno, el vector de Poynting es esto, C por H, es la notación compleja. Entonces, bueno, uso que H es B sobre mu, uso que H es K por E, uso vaca menos caballo, sabiendo que E y K son mutuamente ortogonales, finalmente me queda esta forma. O sea que hay básicamente el vector de Poynting es la intensidad, ahora sí es la intensidad del campo eléctrico en la dirección del versor vector de onda, pero multiplicada por un coeficiente que depende del medio y después multiplicado por un coeficiente universal. Esta C es 300.000 kilómetros por segundo, no es la velocidad de luz del medio, es la velocidad de la luz en el vacío, porque es lo que viene de las ecuaciones de Maxwell. O sea, acá es simplemente una aplicación directa de lo que vimos acerca de la conservación de la energía hace unas clases. Ahora, lo que queremos ver es el flujo del vector de Poynting a través de la interfaz, o sea, la transmisión de energía en la dirección vertical. Y ahora aparece un coseno, y ese coseno se combina con este factor y reconstruye estos coeficientes que yo llamé bar teta 1 y bar teta 2. Y por otro lado, la energía, el flujo de energía de la componente reflejada precisamente aparece con un signo menos porque va en la dirección de las zetas negativas, no en la dirección de las zetas positivas, y por lo tanto, en el lado 1, el flujo de energía en la vertical es esta expresión por el módulo cuadrado de E incidente. O sea, acá estoy usando que la intensidad, la amplitud de la onda reflejada es R por E. Del lado del medio 2 solo tengo onda transmitida. Oh, disculpen, había alguien esperando para entrar. Solo tengo onda transmitida. Y entonces la longitud, el flujo de energía en la dirección vertical es de vuelta el coeficiente bar teta 2, que viene de esta raíz cuadrada en la definición del vector de Poynting y de haber multiplicado por el coseno de t del ángulo de transmisión, de refracción. En el medio 2, entonces esta raíz cuadrada y el coseno de t me fabrican un bar teta 2, y que la intensidad de la onda transmitida es T por, perdón, la amplitud de la onda transmitida es T por el E incidente y por lo tanto la intensidad es T cuadrado por T incidente. O sea que la ecuación 17 es una condición que los coeficientes de Fresnel deberían satisfacer, si no estamos violando el principio de conservación de la energía. Así que lo que falta hacer es simplemente reemplazar las fórmulas que tenemos y ver si la ecuación 17 debería ser una identidad, debería satisfacerse automáticamente. Y efectivamente eso es lo que pasa. Fíjense que cuando yo calculo esta diferencia, bueno, saco bar teta 1 más bar teta 2, denominador común, de ambos lados voy a tener bar teta 1 más bar teta 2 al cuadrado, o sea que eso no me da ningún trabajo. Me queda entonces el cuadrado de la suma menos el cuadrado de la diferencia. Los términos en bar teta 1 cuadrado, bar teta 2 al cuadrado se van a cancelar, van a quedar simplemente los dobles productos, que como por este cambio de signo se van a terminar sumando. O sea que este corchete dividido bar teta 1 más bar teta 2 al cuadrado, que ya lo cancelé, este corchete es 4 veces bar teta 1 por bar teta 2, o sea, 4 veces bar teta 1 al cuadrado por bar teta 2. Y efectivamente del otro lado tengo 2 al cuadrado, eso me da el 4, bar teta 1 al cuadrado y un solo bar teta 2. O sea que efectivamente en el caso de polarización vertical, de polarización horizontal, las fórmulas que habíamos encontrado satisfacen el principio de conservación de la energía. Y lo mismo pasa en el caso
de polarización vertical. Acá la cuenta parecería más complicada, pero en realidad ni siquiera. De vuelta, el denominador común claramente es el mismo en los dos lados, o sea que para ahí no hay ningún problema. De vuelta, los términos cuadrados, cuando hago la diferencia de cuadrados, los términos al cuadrado se me van a cancelar, me quedan los términos cruzados. En los términos cruzados, alfa y alfa menos 1 se van. O sea que nuevamente me queda 4 veces bar teta 1, bar teta 2 por otro bar teta 1, o sea, 4 veces bar teta 1 al cuadrado por bar teta 2, y eso es efectivamente lo que tengo del lado derecho. 2 al cuadrado me da el 4, bar teta 1 al cuadrado y bar teta 2. O sea que podemos estar felices, al menos no nos cargamos el principio de la conservación de la energía. ¿Está bien? ¿Se entendió? No, es particularmente complicado. Bueno, entonces, ya le impusimos dos condiciones. Una condición era que cuando no había interfaz la onda seguía de largo, y eso se cumplió. Esta segunda condición era que valida el principio de conservación de la energía, y eso se cumple. La tercera y última condición que le vamos a pedir es que valga el principio de inversión temporal. O sea, si yo agarro el dibujo inicial, si yo simplemente invierto la flecha del tiempo, ahora lo que voy a tener es una onda que está incidiendo desde el medio 2 con una intensidad que va a ser el T21 de la intensidad en el medio 1, que se encuentra con otra onda que está incidiendo desde el medio 1 con una amplitud R por la intensidad del medio 1. O sea, cuando invierto la inversión temporal, lo que tengo es un choque de trenes, ¿no? Tengo una onda que viene de arriba y una onda que viene de abajo y se encuentran en la interfase. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese caso. Bueno, lo que vemos, lo que se ve del dibujo, es que no hay nada acá. Y uno dice, ¿cómo que no hay nada acá? Bueno, el problema no es que no haya nada, el problema es que hay demasiado. O sea, obviamente la onda que viene incidiendo desde el medio 2 se tiene que reflejar parcialmente, pero la onda que viene incidiendo desde el medio 1 se tiene que transmitir parcialmente. O sea, el hecho de que acá no haya nada, no puede haber nada, porque esto es simplemente agarrar el dibujo original y cambiar la dirección de las flechas, y acá no había nada en el dibujo original, entonces tampoco puede haber nada en este dibujo. La condición de que acá no haya nada, lo que está diciendo es que la onda reflejada desde el medio 2 y la onda transmitida desde el medio 1 interfieren destructivamente. O sea, lo que estamos diciendo es que la suma de la onda reflejada de 2 a 1 y la transmitida de 1 a 2 me tiene que dar 0, teniendo en cuenta que estas intensidades no son arbitrarias. O sea, yo cambié la dirección de la flecha, pero las intensidades siguen iguales. En ambos, la intensidad de acá va a ser T por la intensidad de acá, la intensidad de esta va a ser R por la intensidad de acá. O sea que esta es una primera condición, la interferencia destructiva entre la onda reflejada y la onda transmitida. Y la segunda condición entonces es que ahora la interferencia constructiva entre la onda que se transmite de 2 a 1 y la que se refleja en 1, eso me tiene que reconstruir la intensidad de la onda incidente original. Entonces, fíjense, yo tenía la onda incidente, es subí, no está escrito, se transmitió del 1 al 2 y eso me dio una amplitud
T21 por la onda incidente. Ahora estoy dando vuelta, estoy tomando una onda con esa amplitud, pero ahora le invertí la dirección de propagación. Llega a la interfase viniendo del medio 2 y rebota en la interfase al medio 1. Entonces la intensidad de la onda reflejada con mi notación es la R1, 2. Y eso lo tengo que hacer interferir con una onda que era la onda que tiene la misma intensidad, la misma amplitud que la onda reflejada incidiendo desde el medio 1, rebotando contra la interfase del medio 2. O sea, esa era la onda reflejada que yo había calculado en la primera parte de la clase. Ahora le invierto la dirección de propagación y la hago incidir en la interfase y se transmite, incidiendo del medio 1, se transmite al medio 2, con lo cual la amplitud de la onda transmitida es T de 2,1 por la amplitud de la onda incidente. O sea que la amplitud de la onda reflejada, o sea, la que tendría que estar acá, porque es la reflexión de esta onda incidente, esa amplitud es R12 por T21 por el E sub I. Y la amplitud de la onda transmitida a partir de esta onda incidente es la T21 por la R21 por el E sub I. Y la suma de esas dos me tiene que dar 0. Entonces, bueno, obviamente como E sub I no es 0, se puede cancelar. Obtengo la ecuación 20. Veo que en realidad el T21 es un factor común, o sea que salvo que el T21 fuera 0, la conclusión que saco es que el R12, o sea, el coeficiente de reflexión, cuando estoy viniendo desde el medio 2, es menos el coeficiente de reflexión cuando estoy viniendo desde el medio 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es más un problema de notación. O sea, cuando uno entiende la notación, es obvio. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver la otra. Esto es lo que podemos deducir del hecho de que no haya nada acá. Ahora tenemos que ver qué quiere decir que esté todo acá. O sea, la intensidad, la amplitud de esta onda, que es la interferencia constructiva, entre, es la interferencia constructiva de la onda que venía de 1 y se reflejó y de la onda que venía de 2 y se transmitió, eso me tiene que reconstruir la amplitud E sub I de la primera onda incidente. A ver, Juan Cruz Miranda, me perdí un poco con la anotación, la verdad, pero tendré que revisarlo. Sí, de vuelta, es completamente elemental. Todo el problema está en entender la notación. Bien, entonces, esa condición, disculpe, estaba yendo al revés. Ay, disculpe, estoy yendo al revés, perdón. Esa condición entonces me da la ecuación 24, porque la onda que está incidiendo de abajo ya venía con una amplitud que era el R21 por E sub I, y ahora se vuelve a reflejar, eso le mete otro R21, y por eso aparece el R21 al cuadrado por E sub I. Esto es la amplitud de la onda que viene de abajo y se refleja en el tercer cuadrante. Mientras que la otra onda venía con una amplitud que era el T21 de E sub I. Y ahora se va a transmitir.
Pero se está transmitiendo al revés, se está transmitiendo desde el medio 2 al medio 1. Y por eso el coeficiente de transmisión es el T12. Quiere decir que la contribución de la onda transmitida a la onda en el tercer cuadrante es el T21 por el T12, porque en este caso esto es la transmisión del medio 1 al medio 2, y esta en cambio es transmisión desde el medio 2 al medio 1. En ambos casos multiplicado todo por E sub I. Y esto me tiene que dar E sub I. Por lo tanto, la suma de estos coeficientes me tiene que dar 1. Bueno, pasando esto del otro lado, me queda 1 menos el R cuadrado. Ah, pero momento. Porque yo tenía una ecuación para 1 menos el R cuadrado, que viene del principio de conservación de la energía. O sea, 1 menos R cuadrado es simplemente el cociente de los bar tetas por el T cuadrado. Pero el mismo T, ¿no? Uno de los T's al cuadrado. Entonces, usando esa condición, repito, paso este R cuadrado al otro lado, me queda 1 menos R cuadrado, uso la condición de conservación de la energía, me queda este cociente de los bar teta 2 dividido bar teta 1. Esto venía de haber calculado la continuidad de la componente Z del vector de Poynting, no de todo el módulo del vector de Poynting, sino solo la componente Z, me queda este cociente, y un T21 al cuadrado. Entonces, uno de los T21 lo puedo cancelar, y la condición a la que llego es que T12 tiene que ser igual a este cociente por el T2. O sea, fíjense que en algún sentido no es completamente intuitivo, ¿no? Porque el coeficiente de transmisión, si yo vengo del 2 al 1, no es lo mismo que si yo vengo del 1 y me voy al 2. Aparece este cociente, que ¿se acuerdan que era la raíz cuadrada de epsilon sobre mu por el coseno del ángulo? Bueno, o sea que pedir que valga la invariancia frente a la inversión temporal, o sea que si yo doy vuelta a todas las flechas, también obtengo un problema de refracción consistente con las ecuaciones de Maxwell, me da los coeficientes de reflexión. Fíjense que la condición es la misma en el caso tanto en el caso horizontal como en el caso vertical, por eso no puse los índices, y me da esta condición para los coeficientes de transmisión. De vuelta, es la misma condición, tanto para polarización vertical como para polarización horizontal. Entonces, la única pregunta que queda es si los coeficientes de Fresnel que hemos encontrado efectivamente son consistentes con esta condición. Y efectivamente, vamos a ver la primera, o sea que RH cuando intercambio 1 y 2 me tiene que cambiar de signo. Y efectivamente, es obvio que el denominador es simétrico frente al intercambio de 1 y 2, el numerador es claramente antisimétrico, o sea que efectivamente en polarización horizontal se cumple que si yo intercambio 1 y 2, cambio el signo. Y en polarización vertical también, porque si uno se acuerda cuál era la definición de alfa, si yo intercambio 1 y 2, también tengo que cambiar alfa, lo tengo que cambiar por 1 sobre alfa. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando yo intercambio 1 y 2, alfa se convierte en 1 sobre alfa, veo que efectivamente esto es completamente simétrico frente al intercambio 1 y 2, y en cambio el numerador cambia de signo, que era exactamente lo que esperaba. O sea que
la condición de invariancia frente a la inversión temporal para los coeficientes de reflexión se cumple. Vamos a ver qué pasa con la condición para los coeficientes de transmisión. Queda un poquito más complicada porque parecía este cociente de bar teta 2 sobre bar teta 1. Pero de vuelta, efectivamente, el numerador no cambia frente al intercambio simétrico, frente al intercambio 1 y 2. En el caso de polarización vertical también, porque al hacer el intercambio también tengo que intercambiar alfa por 1 sobre alfa. Y acá, bueno, en vez de bar teta 1 voy a poner bar teta 2, que es lo mismo que agarrar bar teta 1 y multiplicarlo por bar teta 2 sobre bar teta 1, que es lo que la condición me decía que tenía que hacer. O sea que efectivamente la condición se satisface. O sea que, como diría Pauli, las fórmulas que hemos encontrado para los coeficientes de Fresnel no son completamente estúpidas, al menos las tres condiciones simples que le habíamos pedido, que sean consistentes con el caso en que no hay interfase, la onda simplemente siga de largo, que sea consistente con la conservación de la energía y que sean consistentes con la invariancia de las ecuaciones de Maxwell frente a la inversión de la flecha del tiempo, todas esas condiciones las satisfacen. Así que, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces lo que les propongo es que hagamos el recreo. Ah, ¿cuál era la condición que tenía que cumplir T? Es esta, es la ecuación 25, la misma para las dos polarizaciones, tanto en polarización horizontal como en polarización vertical. No, eso es lo único que tienen que tener en cuenta. No están los subíndices BH porque da lo mismo. Obviamente, si tengo B, tengo que B con B y H con H, pero la condición es la misma. Bueno, entonces, les propongo que hagamos el recreo. Bueno, nos podemos dar lujo de hacer un recreo un poquito más largo, seguir 10 y 10. ¿Sí? Si les parece bien, paramos un poquito. ¿Está bien? Les devuelvo el par de minutos que les había robado el recreo la vez pasada. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Bueno, bárbaro. Entonces seguimos 10 y 10. Gracias por avisarme. Bueno, vuelvo a empezar entonces. Condiciones de polarización vertical, entonces existe una circunstancia especial en la que no hay onda reflejada. Y en el límite que mu1 es igual a mu2, que es efectivamente es una condición que vale con mucha precisión en la mayoría de los medios en los que uno está interesado, aire, agua, vidrio, medios transparentes. No estamos hablando de la transmisión de una onda electromagnética desde el aire a un bloque de hierro, sino más o menos de la transmisión de aire a agua, vidrio. Entonces, ahí no está mal asumir que mu1 es igual a mu2, porque ambos están muy cerca de 1. Y en ese caso, la condición para la ausencia de la onda reflejada es que la onda incidente y lo que hubiera sido la onda reflejada formen un ángulo recto, que si miran el dibujo es lo mismo que decir que la dirección del campo eléctrico de la onda transmitida coincide con lo que hubiera sido la dirección de la onda reflejada. En polarización horizontal esto no puede pasar. En polarización horizontal, para que no hubiera onda reflejada, los dos, bar teta 1 y bar teta 2, tendrían que ser iguales entre sí. Pero, si se acuerdan quiénes son, estamos en el caso en que mu1 es igual a mu2, o sea que bar teta 1 es simplemente la raíz cuadrada de epsilon por el coseno, bar teta 2 también.
pero la raíz cuadrada de epsilon es el índice de refracción. O sea que ya la raíz cuadrada de epsilon por el seno de i ya es igual a la raíz cuadrada de epsilon 2 por el seno de t. O sea que básicamente le estaríamos pidiendo, para que no haya onda reflejada en condiciones de polarización horizontal, estaríamos pidiendo que la tangente del ángulo de incidencia fuera igual a la tangente del ángulo de transmisión, y eso no va a ocurrir. En cambio, en condiciones de polarización vertical, aparece este nuevo coeficiente alfa, que ahora es simplemente la raíz cuadrada del cociente de los dos épsilon, porque estamos tomando los dos mu's iguales entre sí. Entonces, como aparece este nuevo factor, bueno, ahora sí existe la posibilidad de que el coeficiente de reflexión por la condición de polarización vertical se haga cero, aun cuando para un ángulo no trivial. Y ese ángulo es precisamente el ángulo de Brewster. O sea, lo único que puede hacer es simplemente verificar que efectivamente cuando este ángulo es un ángulo recto, o sea, cuando t más i da pi sobre 2, efectivamente el coeficiente de reflexión se anula. Y eso es una cuentita. Acuérdense que estamos asumiendo que mu1 es igual a mu2. Al pedir que la suma de t más i sea un ángulo recto, las condiciones entre el seno y el coseno es que se invierten. El coseno de t es el seno de i, el coseno de i es el seno de t, pero el seno de t lo leo de la ley de Snell, en el caso en que no tengo los mu son los dos iguales a 1. Y entonces, teniendo esto, simplemente calculo la fórmula para el coeficiente de reflexión y veo que efectivamente el numerador se me anula. Bueno, me quedan ambos casos. Me queda la raíz cuadrada de epsilon 1 por epsilon 2 por el coseno de i, por el seno de i después de haber reemplazado esta fórmula. Pero me queda la raíz cuadrada de epsilon 1 por el seno de i después de haber reemplazado las dos ecuaciones 28 en la ecuación 29. Otra forma de expresar lo mismo es que la tangente del ángulo de incidencia es el cociente de la raíz cuadrada de los coeficientes de las constantes dieléctricas, o sea, es el cociente de los índices de refracción. O sea que, bueno, esto es el ángulo de Brewster. En general, va a haber onda reflejada, pero el hecho de que la onda reflejada, o sea, fíjense, si la onda reflejada se tiene que anular exactamente del ángulo de Brewster, eso quiere decir que cuando estoy cerca del ángulo de Brewster, la onda reflejada no va a ser cero, pero va a ser chiquita, con lo cual casi todo el flujo de energía va a pasar efectivamente de la onda incidente a la onda transmitida. O sea, en general, en condiciones de polarización vertical, la transmisión de energía va a ser más eficiente que en condiciones de polarización horizontal, en que la energía incidente se va a tener que repartir entre la reflejada y la transmitida. Por lo cual, si yo empiezo con una onda en que ambas polarizaciones están representadas con más o menos el mismo peso y estoy más o menos cerca del ángulo de Brewster, la onda transmitida va a tener más polarización vertical que polarización horizontal. Y entonces voy a tener un paso de una luz no polarizada a una luz parcialmente polarizada, simplemente por transmisión. O sea, y lo mismo pasa en el caso de reflexión, o sea que por transmisión o por reflexión, en un medio, cuando paso de un medio a otro, yo puedo polarizar una de luz incidente, por ejemplo, si tengo luz natural,
puedo lograr, usando este efecto, tener luz parcialmente polarizada. Y finalmente, entonces, básicamente terminamos la clase de hoy, el tema de las ondas evanescentes. Por la ley de Snell, yo tengo que n1 sobre n2 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al seno del ángulo de transmisión, pero el seno del ángulo de transmisión es un número que está entre -1 y 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto es mayor que 1? O sea, en ese caso yo no puedo satisfacer la ley de Snell con un ángulo de refracción real. Pero sí puedo satisfacer la ley de Snell si acepto que el ángulo de transmisión sea complejo. La pregunta es, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, para empezar, las reglas de la suma, la función trigonométrica de la suma de dos ángulos vale aun cuando los ángulos sean imaginarios. Lo que tengo que tener en cuenta es que el coseno de un ángulo imaginario es el coseno hiperbólico de la parte imaginaria y el seno es i por el seno hiperbólico. Todo esto sale de usar la fórmula del coseno como e a la i phi más e a la menos i phi sobre 2 y el seno como e a la i phi menos e a la menos i phi sobre 2i. Fórmula que vale efectivamente para cualquier phi complejo, no necesariamente phi tiene que ser un número real. Entonces, si yo asumo un t de esta forma, donde la parte real está pensada para que el seno de la parte real me dé 1, efectivamente me queda que este coeficiente n1 y n2 por el seno de i me queda igual al seno hiperbólico de tau, y por eso no hay, me queda igual al coseno hiperbólico de tau, y por eso no hay contradicción en que esto sea mayor o igual que 1. Ahora, cuando yo hago eso, y me fijo qué pinta tiene mi onda, cuando escribo este versor K, ahora las componentes del versor K van a ser complejas porque van a involucrar el seno de t y el coseno de t. Lo escribo y veo que en la dirección de x no está pasando nada demasiado drástico. O sea, todo esto, n2 omega sobre c por el coseno hiperbólico de tau, es algún K sub x, es un número real. Por lo tanto, en la dirección X efectivamente tengo la propagación de una onda, pero en la dirección Y, como me aparece el seno de t, me aparece el coseno de t y el coseno de t ahora es imaginario puro, la onda se me convierte en lo que se llama una onda evanescente, o sea, no tengo propagación. O sea, no es una verdadera onda, sino que simplemente la onda penetra en el medio 2, pero allí se amortigua exponencialmente y eventualmente se disipa por completo. O sea que esto es el fenómeno de la onda evanescente. Cuando n1 sobre n2 por el seno de i es mayor que 1, la onda puede penetrar en el medio 2, en el semiespacio superior, pero no se transmite, sino que está suprimida exponencialmente. Lo cual quiere decir que más allá de 1 sobre este factor, la onda es 0. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? O sea, la diferencia es que esto ya no es más un e a la i k z z, sino que es un exponencial real. Y el signo está pensado para satisfacer una condición de contorno tipo Sommerfeld. O sea, si yo acá pongo un signo más, lo que quiero decir es que en realidad tengo una onda que está viniendo desde más infinito, y a medida que va bajando se va amortiguando y llega a z igual a 0, suprimida por frecuencia. ¿Está bien? ¿Esto se entiende?
¿Sí? ¿Alguien que me confirme? ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Bueno, este asunto de las ondas evanescentes en realidad no es una propiedad de las ecuaciones de Maxwell, es una propiedad de cualquier fenómeno ondulatorio, porque siempre que yo tengo una onda que se transmite de un medio en el que tiene una cierta velocidad a otro medio en que la velocidad es distinta, voy a obtener una ley tipo Snell. Es el dibujo que uno hace de la fila de soldados que va avanzando de manera diagonal. Disculpe, tengo una pregunta. Azul dice, el seno de IT no es igual a menos el seno hiperbólico de T. Es esto. Ojo porque acá estas fórmulas valen para t, t pi sobre 2 menos i tau, o sea que tenés que usar la fórmula completa, ¿no? El seno de t es el seno de pi sobre 2 por el coseno de i tau más el coseno de pi sobre 2 que vale 0 por el seno de i tau. Y entonces en realidad acá te queda el coseno de i tau y es el coseno hiperbólico de tau. Es simplemente escribir la expresión del coseno y del seno como suma de diferencias exponenciales complejas, reemplazar lo que va en los exponentes y hacer la cuenta. No es algo particularmente profundo, pero la 32 está bien, da esto. Decía, la ley de Snell no es una propiedad de las ondas electromagnéticas, es el dibujo que uno hace de la fila de soldados que avanza diagonalmente hacia la interfase. Los soldados que llegan primero, cuando pasa la interfase, empiezan a mover más rápido y eso hace que se tuerza la columna naturalmente y obtengo una ley tipo ley de Snell, donde N1, N2 es el cociente de la velocidad de transmisión en uno y en otro medio. O sea que este fenómeno de la evanescencia viene de que yo no puedo satisfacer la ley de Snell con un ángulo de transmisión real, y eso va a pasar en cualquier teoría ondulatoria. Entonces, para investigar un poquito más qué es esto de las ondas evanescentes, la propuesta es no hacerlo con la teoría de Maxwell, que como creo que ya es lo único de lo que estaba completamente convencido, es bastante complicada, sino hacer una teoría más sencilla, una teoría de ondas escalares. La ecuación es la ecuación de las ondas. Yo puedo definir una densidad de energía que tiene esta forma y puedo definir una especie de vector de Poynting que da esto. Les queda como ejercicio verificar que efectivamente la derivada de error respecto de t más la divergencia de S da idénticamente 0 si se cumple la ecuación de las ondas. Por lo tanto, tiene las propiedades básicas que nos interesan del caso electromagnético. Va a satisfacer una ley tipo Snell si yo paso de un medio a otro donde cambie esta c, que es la velocidad de propagación de la onda, y satisface una condición de conservación de la energía. Porque si esto es la forma de lo que sería el vector de Poynting, si yo tengo una onda monocromática, derivar respecto de t, multiplicar por menos i omega, y por lo tanto la ecuación simple de 36 para una onda monocromática simplemente se convierte en la 37. Pero yo ahora digo que sí es una onda evanescente, o sea, una onda con acá una exponencial real en vez de una exponencial imaginaria. Hago la cuenta. En ambos casos, los gradientes, lo que estoy mirando solo la dirección z, por lo cual el gradiente se reduce a derivar respecto de z. En ambos casos me baja un factor menos k. Me queda el módulo cuadrado de la onda. Y me queda k menos k, y eso me da 0, de donde saco la conclusión de que cuando tengo una onda evanescente,
Esto es la única cosa importante que voy a decir en lo que queda de la clase. Cuando tengo una onda evanescente, o sea, una exponencial real, no se transporta energía. Entonces, lo que había dicho es, bueno, sí, un poquito de amplitud voy a tener, la onda venía incidiendo de abajo, se transmite como una onda evanescente, voy a tener algo de amplitud en el medio 2, pero no voy a tener transmisión de energía. Y si la energía se conserva, si no se transmite, necesariamente se tiene que reflejar. O sea que todo el flujo de energía incidente tiene que volver en forma de flujo reflejado. Y esto pasa siempre que estoy en una condición en que no puedo satisfacer la ley de Snell con un T real. Perfectamente claro, perfectamente obvio, pero a veces a las cosas que son obvias hay que pegarles una segunda mirada. O sea, la conclusión a la que llegamos hasta acá es que cuando yo tengo una onda evanescente no tengo flujo de energía. Y lo que vamos a hacer ahora en lo que queda de la clase, que no creo que necesitemos media hora, va a ser cuestionar esa conclusión. O sea, de la ecuación 38 dedujimos que cuando yo tengo una exponencial real no se transporta energía. Y ahora nos lo vamos a cuestionar. Y la manera en que lo vamos a cuestionar es para nuestra teoría real, para nuestra teoría escalar, perdón, vamos a considerar un problema de tres medios. En que yo tengo un medio 1, que la velocidad de la onda es C, perdón, un medio 2, en el que la velocidad de la onda es C1, que es más grande que C, por lo cual, si lo piensan en términos de la columna de soldados que está llegando a la interfase, los que entran primero se van a mover más rápido y eso va a hacer que el ángulo de transmisión sea más grande que el ángulo de incidencia. Pero a diferencia del caso anterior, este medio 2, en que tiene un índice de refracción más grande que el del medio 1, tiene un espesor finito, y del otro lado tengo otro medio que, para no complicar las cuentas más allá del imprescindible, voy a asumir que en el fondo es el mismo medio que en el medio 1. O sea, esta es una lámina de caras paralelas inmersa en un medio. Es una lámina de vidrio inmersa en aire arriba y abajo. La lámina de caras paralelas tiene espesor D, es infinita y plana en las direcciones X e Y. Y ojo con el dibujo, yo tengo transmisión en la dirección de X. Yo las flechas dibujé solamente las que corresponden a la transmisión en la dirección vertical, pero esto está compuesto con transmisión de una onda en la dirección X. Lo que pasa es que en la dirección X no tengo evanescencia y por las condiciones de contorno para la teoría escalar son simplemente que psi y la derivada respecto de z de psi es continua en las dos interfaces. Entonces, por la condición de continuidad, el número de onda en la dirección z es el mismo en los tres medios, y obviamente la frecuencia también es la misma en los tres medios, la frecuencia no cambia nunca. Por eso, cuando voy a estudiar el problema, en los tres medios voy a tener una onda en el medio 1, en el medio 2, en el medio 3. Medio 1 entonces es por debajo de la lámina de caras paralelas, el medio 2 es el interior de la lámina de caras paralelas, el medio 3 es arriba de la lámina de caras paralelas. En las tres ondas va a haber un factor, E a la I cada X por X menos omega T, que es el mismo en los tres medios. Lo que puede llegar a cambiar es el factor que depende de Z. Y estamos estudiando una situación, fíjense, cuando yo tengo la onda
la onda escalar, la relación de dispersión es que omega sobre c al cuadrado es k sub z al cuadrado más k sub x al cuadrado, por lo cual para tener soluciones reales para k sub z y k sub x, omega sobre c al cuadrado tiene que ser más grande que tanto k sub x al cuadrado como k sub z al cuadrado. Entonces estoy mirando una situación en la que en el medio 1 o en el medio 2, efectivamente, k sub x al cuadrado es más chico que omega sobre c al cuadrado y que por lo tanto k sub z, que no le escribí la z para no recargar la notación, k sub z es perfectamente real. Pero cuando me meto en la lámina de cada paralela, C1 aumenta. Esto es la gracia de todo el argumento. Cuando me meto en la lámina de cada paralela, cuando paso del aire al vidrio, C1 aumenta. Al aumentar C1, este factor se hace más chico. Y podría pasar entonces que esta diferencia ya no sea más positiva. Porque este factor, cuando yo acá reemplazo C por C1, este factor se hace más chico. Si se hace tanto más chico que ahora esto se hace negativo, K sub Z adentro de la lámina no puede ser más real y por lo tanto lo tengo que reemplazar por algo de la forma I capa, donde ahora capa sí es real, porque al invertir esto, ahora estoy en la situación en que K sub x al cuadrado es más grande que omega sobre C1 al cuadrado y por lo tanto capa es completamente real. O sea que estoy en la situación en la que dentro de la lámina de vidrio yo tendría una onda evanescente. Pero la diferencia con el caso anterior es que en este caso la onda evanescente se prolongaba hasta el infinito y entonces, poniendo la condición de contorno tipo Sommerfeld, que la amplitud de la onda no diverja en z tendiendo a infinito, yo eliminaba la posibilidad de una exponencial real positiva y me quedaba solamente con la exponencial real negativa, que como verifiqué posteriormente no transmite energía. Pero ahora mi lámina de caras paralelas no llega hasta el infinito. Tiene un espesor finito D. Y por lo tanto me quedé sin el argumento para descartar la exponencial creciente. O sea, no tengo problemas en infinito porque la región 2 llega solamente hasta z igual a d. Entonces esto no va a crecer más que e a la capa por d, y eso es algo finito. O sea que no tengo ningún argumento a priori para descartar alguna de estas dos ondas. Acá sí. Esto es en la región 3. Lo que le estoy pidiendo es que en la región 3 la onda es puramente saliente. Una onda moviéndose hacia abajo en la dirección 3 necesariamente estaría viniendo desde el infinito. O sea que esta es una condición de contorno tipo Sommerfeld. No tengo radiación que esté incidiendo desde arriba de la lámina. Toda la radiación está incidiendo desde abajo. Parte se va a reflejar, parte se va a transmitir. No tengo ningún motivo para elegir un signo en la exponencial real en el medio 2, o sea que tengo que incluir las dos componentes. En el medio 3 solamente tengo, vuelvo a tener una onda común, porque en el medio 3 vuelvo a tener velocidad c y por lo tanto este factor vuelve a ser positivo. Pero sí le estoy pidiendo que solamente tener transmisión hacia arriba. O sea, tengo la transmisión en la dirección horizontal, que es siempre la misma en los tres medios, y le estoy pidiendo que en el medio 3 la energía sí se transmite
cosa que es lo que no sabemos. Acabábamos de decir que si tengo ondas evanescentes no hay transmisión de energía. Si llega a haber transmisión de energía, que sea hacia arriba. ¿Está bien? O sea, la pregunta finalmente es esta: ¿tengo o no tengo transmisión de energía? Porque antes se había dicho que en condiciones de evanescencia no había transmisión de energía. Si no hay transmisión de energía, E tiene que valer cero, o sea, no tiene que haber nada arriba de la lámina. Eso es lo que estamos tratando de decidir, si E vale o no vale cero. ¿Está bien? En la 39 abajo, ¿por qué kappa está al cuadrado? Sí, no, tenés razón, es un typo. Evidentemente, al principio había escrito la fórmula sin la raíz y después le puse la raíz y me olvidé de sacarle el cuadrado. Después, antes de subir el PDF, lo corrijo. Gracias por avisarme. Bueno, ¿estamos? Esa es la gran pregunta. ¿Se transmite o no se transmite energía en la región en que la exponencial es real en vez de ser una exponencial compleja? Así que, si estamos todos de acuerdo, pasamos a estudiar ese problema. ¿Es cero? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Listos? Bueno, entonces vamos. Bueno, como siempre, back to basics. Como no tenemos ningún motivo a priori para afirmar categóricamente que E valga cero, lo único que podemos hacer es plantear las condiciones de contorno y resolver el problema. Las condiciones de contorno son la continuidad de la función psi en ambas interfaces, o sea, la continuidad en la interfase de arriba, la continuidad en la interfase de abajo, que obviamente la puse en z igual a 0, la interfase de arriba es z igual a d, y a d chica, y la continuidad de las derivadas. Y eso me da 4 ecuaciones para 5 incógnitas, o sea que voy a poder expresar B, C, D y E, todos en función de A. Y me aparece este coeficiente de R, que es el cociente de kappa sobre K, y fíjense, no, este es el gráfico de R en función de K sub X. Bueno, tenía alguien esperando, disculpen. Yo empiezo... Ay, perdón. Bien. No, porque tenía gente entrando por eso. Bueno, ¿cómo hay que leer este gráfico, no? ¿Cuál es el problema? El problema es si k sub x al cuadrado es o no es más chico que omega sobre c al cuadrado en las tres regiones. Cuando es más chico, tengo transmisión normal porque tengo espacio para tener un k sub x real. El problema es cuando no es tan chico y ahora que se me hace real ya no es k sub z en el medio 2, sino kappa. Entonces, yo empiezo con un k sub x muy chiquito, o sea, empiezo por acá, y está todo bien. Si k sub x es muy chiquito, k sub z va a ser real en las tres regiones, y simplemente voy a tener un problema de reflexión y transmisión un poquito más simple que el que acabamos de estudiar, porque es simplemente una teoría de ondas escalares. Ahora, k sub x está creciendo. Acuérdense, esto es la clave de todo el argumento, que este factor, omega sobre c, es más grande que omega sobre c1, porque C1 es más grande que C. O sea que este factor es más grande que este. Entonces, cuando K sub X va creciendo, primero va a llegar al punto en que K sub X al cuadrado es omega sobre C1 al cuadrado. Eso va a pasar antes que K sub X al cuadrado igual a omega sobre C al cuadrado, porque omega sobre C al cuadrado es más grande que omega sobre C1.
En ese punto, en el que K sub x al cuadrado es igual a omega sobre C1, ahí kappa cuadrado es igual a 0. Apenas paso ese punto, kappa va a empezar a ser distinto de 0, mientras que el K sub z en los medios 1 y 3 no ha variado, sigue siendo perfectamente real. Ese punto es este punto. Acá en unidades completamente arbitrarias, o sea, simplemente puse que omega sobre C1 era la mitad que omega sobre C, lo único que importa es que omega sobre C1 es más chico que omega sobre C. A partir de este momento, los dos, kappa y K, van a ser reales. K es el número de ondas común en arriba y abajo de la lámina de cadas paralelas. Kappa es la parte imaginaria del número de onda adentro de la lámina de cadas paralelas. A medida, y voy siguiendo sigo aumentando K sub X. Bueno, kappa se va a hacer cada vez más real, no hay ningún problema, pero va a llegar un momento en que ahora K sub Z se va a hacer 0. Y como K sub Z está dividiendo en R, cuando K se hace 0, R diverge. O sea que el gráfico de R es una cosa así. Arranca en omega sobre C1, se hace infinito en omega sobre C, y lo curioso es que ven que R puede ser tanto muy chico o muy grande o del orden de 1, o sea, no tengo un orden de magnitud predeterminado para R. Tanto cuando estoy cerca, sub x está cerca de omega sobre C1, R es muy chico. Cuando K sub x está cerca de omega sobre C, R es muy grande, y en el medio puede tomar cualquier valor intermedio. O sea, esto es lo que va a determinar el carácter de la solución. Esto es problema de 4 ecuaciones para 4 incógnitas. O sea, yo básicamente estoy tomando A igual a 1 y encontrando B, C, D y E. Ni siquiera es particularmente complicado. Lo que conviene simplemente es resolver este sistema de dos ecuaciones, encontrar C y D como coeficientes multiplicando a E. Reemplazo eso acá, ya tengo otra vez un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que van a ser B y E. Es largo, no es particularmente profundo. Yo voy a escribir la solución solamente en un caso particular, que de todas formas es el caso más interesante, que es cuando este factor kappa d es muy grande. O sea, cuando kappa d es infinito, quiere decir que no tengo una lámina de cadas paralelas, tengo una interfaz entre dos medios. En ese caso es cuando claramente solo tengo el coeficiente C, la onda no puede diverger cuando z tiende a infinito, y en este caso habíamos visto que no había transmisión de energía. O sea que en el caso en que kappa por D es muy grande, efectivamente yo espero que E tienda a 0. Pero la pregunta no era si tendía a 0, la pregunta era si era 0, aún para una lámina con espesor finito. Entonces uno hace la cuenta en ese límite y efectivamente le da que E es muy chiquito, está suprimido exponencialmente cuando kappa d se hace infinito, efectivamente tiende a 0, pero no es 0. Esto es lo importante de la 41. E es muy chiquito en este límite, pero no es 0. Y por lo tanto tengo transmisión de energía. O sea, la energía no se teletransporta, entonces no es viaje a las estrellas. Si tengo transmisión de energía en la región 3, esa energía tiene que haber atravesado la región 2. De hecho, el flujo de energía, o sea, la derivada z, la componente z del vector de Poynting tiene que ser 0, ¿no? En realidad, bueno, no 0 porque hay una componente de la divergencia en la dirección de x. Tiene que ser, el flujo de energía en la dirección z tiene que ser continuo. O sea que este asunto de que cuando yo tengo evanescencia no tengo transmisión de energía, no era tan cierto. Acá
Yo tengo evanescencia y tengo transmisión de energía. Lo que pasa es que no tengo una única onda evanescente, tengo una superposición de dos. Y efectivamente hay una diferencia de fase. Estas dos ondas están desfasadas. Los coeficientes que expresan a C y a D en términos de A son complejos y uno no es simplemente un múltiplo del otro. Entonces, eso es las palabras de sabiduría con los cuales terminamos la clase de hoy. Una onda evanescente no transmite energía, pero dos ondas evanescentes pueden transmitir energía. Y eso es algo para hay que sentarse y hay que pensar un poquito. Uno diría, si una onda no transmite, dos tampoco, pero eso no es cierto. ¿No? Las dos ondas están desfasadas entre sí. Acabamos de ver que efectivamente hay transmisión de energía. El último comentario es muy chiquito. Es cierto, hay transmisión de energía, pero la energía que se transmite está fuertemente suprimida por este factor exponencial. O sea, que la inmensa mayoría de la energía incidente efectivamente no se transmite, y si no se transmite no tiene más remedio que reflejarse. Eso hace que en realidad la amplitud de la onda reflejada, B, sea prácticamente igual a la amplitud de la onda incidente. Lo que las diferencia es la fase. Hay un corrimiento de fase, que uno hace la cuenta y en esta aproximación, despreciando los términos que están suprimidos exponencialmente, uno hace la cuenta, el seno del medio de delta es este cociente. Entonces, cuando R es muy chiquito, o sea, cuando estoy por acá, este cociente es chiquito y la onda incidente y la onda reflejada están en fase. Cuando R es muy grande, este cociente es más o menos 1, para que esto quiere decir que delta sobre 2 es pi sobre 2, o sea que delta es pi y E a la I pi es menos 1. O sea que cuando esto es muy grande, básicamente B es A cambiado de signo. El corrimiento de fase siempre es interesante, porque cuando yo tengo dos ondas que van como E a la menos I omega t, el corrimiento de fase en B siempre lo puedo pensar como un factor de retardo en el tiempo, o sea, como que la onda B aparece retardada respecto, la onda reflejada aparece retardada respecto de la onda incidente, está llegando la gente para la práctica. La onda reflejada aparece retardada respecto de la onda incidente por un factor T sub 0, que es simplemente delta, el corrimiento de fase dividido la frecuencia de la onda. O sea que esto, la imagen, ¿no? Lo importante de esto es la imagen que sale. O sea, la onda penetra, efectivamente la onda penetra en la lámina de cadas paralelas, pero los cuantos, los fotones, en este caso serían fonones, porque es una onda acústica. Los fonones se dan cuenta que en el medio 2 no los quieren, les cuesta mucho transmitirse del medio 2 y entonces pegan la vuelta. Pero mientras tanto están un tiempo en el medio 2. Ese tiempo que tardan en convencerse que en el medio 2 no los quieren y pegar la vuelta es este tiempo de subcedo. Si yo tengo simplemente si el medio 2 es infinito, tarde o temprano, todos los fonones que consiguieron entrar van a pegar la vuelta y van a salir como onda reflejada. Pero si el medio 2 tiene un espesor finito, entonces algunos fonones van a poder llegar a esta interfase superior y ahí sí se van a transmitir. O sea, decididamente siempre van a salir del medio 2, pero algunos van a lograr atravesar el medio 2. Y lo que tengo, ¿no se acuerdan que la vez pasada cuando vimos el spin de una onda electromagnética, vimos que una onda con polarización circular, esencialmente lo que es un
fotón con helicidad 1, o sea, que de propagación es h barra. Y el comentario era cómo en algún sentido la teoría de Maxwell prefiguraba propiedades que uno está acostumbrado a pensarlos en el contexto de modelos de mecánica cuántica. O sea, en este caso estamos hablando del spin del fotón, y el spin del fotón aparecía cuantificado, o sea, más h barra o menos h barra. Bueno, lo que estamos describiendo acá bajo el lenguaje de evanescencia es el efecto de túnel de la mecánica cuántica. Es el famoso descubrimiento de George Gamow, que una partícula cuántica es capaz de atravesar una barrera de potencial, aunque no tenga suficiente energía. O sea, acá la lámina de caras paralelas es la barrera de potencial que el fonón tiene que atravesar para poder pasar del medio 1 al medio 3. O sea que estamos describiendo un efecto túnel clásico. En algún sentido es la inversa de lo que hicimos la vez pasada. O sea, lo que estamos diciendo acá es que este tipo de efectos va a aparecer en cualquier teoría de ondas. Y entonces, en el momento en que uno acepta la dualidad onda-partícula, en el momento en que uno dice que la mecánica cuántica va a ser una teoría de ondas, está metiendo el efecto túnel, ya está ahí, porque no es más ni menos que el viejo y querido efecto de evanescencia que está presente en cualquier onda, en cualquier teoría ondulatoria. Entonces, la tarea para el hogar, el momento zen que corresponde es meditar cómo puede ser que una onda evanescente no transmita energía, pero dos ondas evanescentes cruzadas sí. Y eso es algo que efectivamente hay que pensar. Bueno, entonces, si no hay más si no hay preguntas o comentarios, yo termino acá. Finalmente estamos bien con el tiempo. Así que ustedes me dicen. Las ecuaciones de Maxwell ya son cuánticas, ¿no? Metiendo h barra a la fuerza. Es toda una discusión. En algún sentido la respuesta es sí. En algún sentido el potencial vector es la función de onda del fotón. Y las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de Schrödinger para la función de onda del fotón. Pero es en algún sentido, hay que retorcerle un poquito el cogote para lograr esa analogía. O sea que sí, pero la pregunta de Nicolás era, ¿las ecuaciones de Maxwell ya son cuánticas? No, metiendo h barra a la fuerza. La respuesta que yo te daría es sí, pero no es completamente trivial. Hay que masajearlo un poquito. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces yo los dejo con Paula. Eh, la vez que viene nos toca terminar con el capítulo 7 de Jackson. Todavía estamos al día con el cronograma. Todo lo que hice, redistribuí un poco algunos temas, pero todavía no hemos tenido que sacar temas. Así que el miércoles vamos a terminar con el capítulo 7 de Jackson, discutiendo algunas propiedades de los medios dispersivos. Yo le decía que estos medios en los que epsilon y mu son estrictamente constantes, perdón, yo no termino de ver, pregunta de Guido, yo no termino de ver si incidiendo con un rayo de luz habría luz del otro lado. Digo, ¿una onda evanescente sería un rayo de luz que se atenúa rápidamente? Bueno, la respuesta es sí y sí. O sea, precisamente lo que demostramos es que
Por más que yo acá no puedo, no tengo transmisión de una onda en sentido usual, de todas formas me aparece una onda del lado de arriba. O sea, yo incidí de abajo y veo que efectivamente parte de la onda consigue transmitirse. Va a estar suprimida más o menos. Si estoy en el límite en que D tiende a cero, en el límite en que D tiende a cero, no tengo láminas de cara paralelas. Ahí simplemente la onda va a seguir largo, no va a pasar absolutamente nada. O sea, tengo los dos límites. En el límite en que D tiende a cero, o sea, siempre es capa por D, ¿no? Cuando capa por D es muy chiquito, E va a ser esencialmente A y listo. En el límite en que capa por D es muy grande, E va a estar muy suprimido respecto de A. Pero siempre que D sea finito, voy a tener algo de amplitud del lado de arriba. O sea, eso es lo que hay que meditar. Y bueno, y esto puede llegar a dar efectos paradójicos, o sea, si yo armo las cosas bien, puedo lograr algo que parece como que tengo transmisión de información a una velocidad más grande que c, pero son todos efectos, son todas paradojas aparentes de tratar de forzar la intuición que uno tiene acerca de cómo se comporta una onda normal. Uno trata de aplicar esa intuición de una manera un poquito más crítica al caso de ondas evanescentes y termina metiendo la pata. La teoría está perfectamente bien definida, la matemática y la teoría no cambian, pero uno puede hacer cosas divertidas usando este efecto de transmisión a través de una onda evanescente. Bueno, entonces, los dejo con Paula. Nosotros seguimos el miércoles y la propuesta para el miércoles es terminar con el capítulo 7 de Jackson. Fundamentalmente lo que tenemos que ver es lo que se llama el modelo de Drude, o sea, un modelo de cómo es la dependencia de la susceptibilidad eléctrica de un medio dieléctrico respecto de la frecuencia. Bueno, hasta el miércoles, los dejo con Paula. Bueno, hola a todos. Vamos a esperar que se está sumando gente.